Recientemente, los medios de comunicación están siendo impactados con las escalofriantes denuncias de abuso sexual por parte de los testigos de Jehová, pero sobre todo por el hermetismo y silencio asolapado con el que esta institución encubre a sus miembros adultos, dejando desprotegidos a los niños y jóvenes que se ven acosados por los miembros de esta institución. Hoy seremos testigos de testimonios reales e investigaciones acerca de esta aberrante situación. Bienvenidos. Los testigos de Jehová, cuya sede principal se encuentra en Estados Unidos, están integrados por alrededor de 8 millones de personas en todo el mundo. Esta organización religiosa ha sido investigada en repetidas ocasiones por las denuncias sobre abuso sexual hacia miles de niños que ahora son jóvenes. Desde 1950 al 2014, los testigos de Jehová acumularon unos 5.000 archivos que detallaban casos de abuso sexual contra 5.000 niños afectados por al menos 1.000 de sus miembros, quienes creen que solamente ellos proclaman la verdad de Dios. Jóvenes agredidos por sus compañeros de religión, adolescentes violados por sus padres, incluso las víctimas fueron obligadas a orar junto con sus abusadores. Cuando los niños buscaron ayuda, la obsesión de la iglesia con el secretismo les dio una patada. Las víctimas, ordenadas a guardar silencio, tuvieron que enfrentarse a sus agresores cara a cara. Todas las acusaciones, que en promedio fue de una al mes durante 65 años, fueron registradas cuidadosamente y guardadas en sus archivos. Un total de 127 miembros de la iglesia, agresores sexuales, fueron sancionados, pero nadie informó a las autoridades. El abuso infantil fue escondido. Ahora, todos estos detalles que se viven dentro del cerrado mundo de los testigos de Jehová está siendo expuesto en Australia, empañando gravemente la imagen de esta poderosa organización religiosa. Vamos a comenzar con Australia, donde por lo menos se registraron 1.000 casos de abuso sexual durante 60 años. Desde que en el año 2013 se creó la Comisión Royal de Australia, con el objetivo de dar respuesta institucional a los casos de abuso sexual infantil, Angus Stewart, consejero superior, asistente en la comisión, describió cuando se inició una audiencia a los testigos de Jehová como una secta insular, con reglas diseñadas para detener los informes sobre abuso sexual. La evidencia de que hubo 1.006 presuntos autores de abuso sexual a menores identificados como testigos de Jehová desde 1950 y que ninguno de estos fue reportado por la Iglesia a las autoridades seculares será puesta ante la Comisión Real, dijo Angus Stewart. Stewart describió varios fracasos institucionales para proteger a los niños o censurar a los presuntos abusadores, incluyendo la doctrina liberadora de los ancianos de la Iglesia, que encubre su responsabilidad de reportar el abuso, pese a que no existía obligación legal para hacerlo. La Comisión de Investigación de Australia afirma que esta iglesia permitió que 230 miembros que habían sido acusados volvieran y 35 de ellos regresaron en varias ocasiones. La iglesia también levantó barreras a su proceso interno, impidiendo que varias personas testifiquen ante el proceder de un comité judicial, lo que ha bloqueado 125 acusaciones. So if you're not satisfied that this person will not offend again,
then you won't reprove. You'll disfellowship. Yes. And when the person's disfellowshipped, they then can still attend meetings and so on, but under some restriction, is that right? Under a lot of restrictions. Yes. And members of the congregation cannot associate with them socially. Socially or spiritually. Yes. But the person is still otherwise in the world and can associate with people outside of the church. Yes. And you don't take into consideration, do you, how people outside of the church might be kept safe from such a person whom you're not satisfied will not reoffend? If they were outside the church and they were a close friend, I would tell them. Well, and how would you know if they're a close friend and they're outside of the church? Now, if they were a close friend of mine. A close friend of yours? If I was. You don't take any steps, do you, to protect them from this potential reoffending? You don't, do you? You're concerned with the congregation principally, Yeah, aren't we're you? concerned with the congregations. We are shepherds of the congregation. You don't seek to protect or take care of children who are outside of the congregation. Do take consideration of them, but what ability have we got to protect every child in Australia? Well, what you can do is you can report to the child protection authorities. And that is done in some cases. But generally it's not done, is it? No. It's not done unless there's a legal requirement for it to be done, is there? That is true. En el año 2015, la Comisión Royal de Australia calculó unos 1.006 casos de menores agredidos. El fiscal Angus Stewart definió a los testigos de Jehová como una secta insular con reglas diseñadas para detener los informes sobre abuso sexual. Y como veremos en esta investigación, no son casos aislados, ha ocurrido alrededor del mundo. En Kentucky, William Bowen ha asegurado que fue testigo de Jehová en esta ciudad hasta el 22 de julio del 2002 y que tuvo una participación activa dentro de esta organización por lo menos por 20 años. También asegura que él fue precursor y sirvió en diferentes posiciones administrativas. Además, dice que fue expulsado de la organización tan solo por criticar públicamente la supuesta forma en la que la congregación maneja los casos de abuso sexual contra niños. Bowen afirma que la organización protege a los pedófilos al no informar los abusos a la policía, influyendo en las víctimas para que no vayan a las autoridades. Bowen también afirma que esta política de encubrimiento institucional se basa en informes indirectos a terceros. Bowen inició un grupo de apoyo en Internet llamado Silent Lambs, Corderos Silenciosos, una organización sin ánimo de lucro que aparentemente ofrece consejería, ayuda legal y ayuda financiera para aquellos que han sido víctimas de abuso sexual y denunciaron activamente la pederastía. En Nueva York, Barbara Anderson es otra de las personas que denuncia activamente la forma en que se regulan los casos de abuso sexual a menores dentro de la organización Watchtower. En el 2008, Barbara Anderson publicó Los Testigos de Jehová en Crisis, secretos de pedofilia en una religión estadounidense, que contiene comentarios y unas 5.000 páginas de 12 registros judiciales en 4 estados de los Estados Unidos. Estos documentos judiciales son el resultado de 12 demandas a los testigos de Jehová
desde el año 1999, aunque Anderson afirma que muchas más demandas se resolvieron fuera de los tribunales. En el año 2002, Erika Rodríguez presentó una demanda en la Corte del Distrito de Estados Unidos en el condado de Spokane. Manuel Beliz fue declarado culpable por abusar de ella y fue condenado a 12 años de prisión por este delito. Después, también se le expulsó de la congregación. En su demanda, Rodríguez solicitó daños y perjuicios a Beliz por su abuso y también a la sociedad Watchtower, pero la denuncia contra la sociedad fue desestimada. En el año 2003, Heidi Meyer afirmó que los motivos en relación con su abuso sexual fueron desestimados en su comité judicial y que se trata de un problema generalizado. Sin embargo, su caso en contra de la sociedad Watchtower también fue desestimada por el tribunal. En mayo del 2002, el programa estadounidense Deadline dio la noticia en la televisión con un programa denominado Testigos de la Fiscalía. Este programa está disponible en Internet. El 17 de diciembre del 2009, Francis Gandhi, anciano de la congregación en la ciudad de Kailahun, África, es acusado de violación a una niña de 11 años. El 19 de diciembre del 2006, Marcel Simoni, de 66 años, anciano, testigo de Jehová, fue declarado culpable de agresión sexual y destituido como anciano, aunque no se sabe si fue expulsado. El 12 de noviembre del 2006, Enrique Baena, también anciano, es detenido por el delito de violación a un niño. Los artículos no indican si continúa siendo testigo de Jehová o si ha sido expulsado. El 19 de julio del 2006, Suri Magui, testigo de Jehová, es acusado de múltiples cargos de abuso sexual a un niño. El 26 de junio del 2006, Jesús Cano es detenido en Betel y expulsado por tratar de atraer a niños. El 17 de noviembre del 2005, Óscar Omar Osorio, testigo de Jehová y anciano de la congregación, fue expulsado y condenado a 25 años por cargos de violación de menores. En junio del 2012, Jonathan Kendrick, de 41 años, abusó sexualmente de Candice Conti durante 2 años. La demanda logró demostrar que Watchtower instauró una política en 1989 bajo la cual los abusos sexuales se debían ocultar. An investigation into child sexual abuse among Jehovah's Witnesses and accusations that religious leaders led a cover-up within some of the group's 14,000 U.S. congregations. Our colleagues from the Center for Investigative Reporting obtained confidential memos shedding new light on the revelations. Special correspondent Trey Bundy has the story from Reveal, a new website, radio show, and podcast run by the center. But charges of sexual abuse have brought this insular community under greater scrutiny. And now, in this San Francisco courtroom, the first child abuse case against the Jehovah's Witnesses to go to trial is underway. The next matter on the calendar. Candace Conti is suing the organization for failing to protect her from a known child abuser when she was 9 years old. If I were to sum up our goals of this case, it was to attack the policies and procedures that were in place that let a serial molester continue to molest children. Conti's lawyer says instructions from Jehovah's Witness leaders have enabled child molesters. The instructions were, you keep these pedophiles secret. The case hinges on letters from Jehovah's Witness leaders to the heads of local congregations. For almost 20 years, they've ordered them to send reports like this one for every known child abuser, to hide these cases from their congregations, and not to cooperate with law enforcement or the courts unless instructed to.
They've refused judges' orders to turn over these abuse reports, so no one knows how many cases like Conti's are out there. Candace Conti was part of a Jehovah's Witness congregation in Fremont, California. She was often grouped with adults to go knocking on doors, including this man, Jonathan Kendrick. He was very dominating, very domineering, he commanded a presence. She says Kendrick would take advantage of their time door knocking to find ways to be alone with her. Jonathan Kendrick molested me as a child. I really kind of pushed everything down and tried not to think about it as much as I could. What no one in Conti's family knew was that Jonathan Kendrick had admitted to molesting another child a year earlier. We don't make that public to the congregation. That's confidential. The elders did not warn other members that one of their own was a child abuser. And that's the policy and the practice of Jehovah's Witnesses that you learned as an elder, correct? Yes. Clark says the elders told Kendrick not to be alone with children, but he was still allowed to join in congregation activities that included minors. A year later, one of those minors was Candace Conti. And I don't think it ever left. I know it never left me. You know, it's always there. And it was just probably one of those days that, you know, I just felt it. Conti kept quiet about the abuse until years later when she discovered on a sex offender registry that he had gone on to molest another young girl. She decided to sue the Watchtower. I think after I had found that out, I had this sense of guilt. You know, what if I did something? What if I hadn't been such a coward? What if I had done something to maybe protect this other child, you know? I knew he was capable of, but I didn't do anything, you know? And then now look what happened. I met the girl Conti had found. She agreed to talk to us if we didn't show her face. When I was a little girl, like probably about 6 or 7, Jonathan Kendrick had abused me. She blames the Watchtower's secrecy for enabling Kendrick to marry into her family and target her. The family sued the Jehovah's Witnesses. They knew that he had a past, and they kept it from us. When Kendrick moved to the Oakley congregation, no one was told he was a child molester. Not even Roger Bentley, who served as an elder there for 30 years. He reviewed this letter of introduction from Kendrick's old congregation. There's no indication at all that he's guilty of child abuse. So no mention of child abuse, but any mention of children? Well, if you read it, it very specifically says he's a very interesting individual who has taken the lead with some young ones in the congregation and helped them from veering off course. That's not a child abuser. That's a recommendation. That's a very specific recommendation. Oh, relax, he's good with kids. It states in paragraph 3, there is a time to keep quiet when your words should prove to be few. Do you see that? Yes. You know, Mr. Joe, object to that. It's a violation of the First Amendment, freedom of religion, freedom of association. The courts continue to grapple with the question, should freedom of religion outweigh the responsibility to protect children? In Candace Conti's case, the jury overrode the First Amendment claims and decided the Watchtower and the North Fremont congregation were negligent and did not adequately protect her from abuse. Kendrick maintains he never molested her. Pending appeal, she was awarded more than $15 million in compensation and damages. It's the first time a jury has ordered the Watchtower to pay for its child abuse policies. But for Kendrick's other victim, her case against the Watchtower was thrown out. Even though Kendrick confessed to the abuse in this deposition and served about 8 months in jail, the judge affirmed that the Watchtower's policies were protected by the First Amendment. It was not liable because the abuse occurred at home and not in the course of religious activity. The Watchtower had no obligation to warn the family about Kendrick's past. Kendrick is now free and still an active member of the Oakley congregation. The fact that Jonathan Kendrick is still a member of Good Standings is absolutely ridiculous. It's scary. I mean, the fact that he still has access to children, and really, my parents didn't have the power to know that Jonathan Kendrick was a child abuser. Let's give the parents the power to be able to protect their children. And that's what these organizations are hiding. Despite the huge verdict against the Watchtower, the organization is sticking to its policies. In fact, it just released another confidential memo reminding elders to keep quiet about child abuse.
en el año 2014, la organización religiosa debió pagar en San Diego $13.5 millones por compensación a un joven que fue violado desde 1986, cuando tenía 7 años, por un ministro de los Testigos de Jehová. Pero como dijimos anteriormente, estos no son casos aislados. Veamos el caso de Miguel García, quien nació siendo un testigo de Jehová y dejó de serlo al cumplir 38 años. Miguel, que ahora tiene 43 años, ha acudido a las autoridades para denunciar el acoso que ha padecido desde que tomó la decisión de abandonar esta organización. En esta querella ha revelado otras cosas, que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de un miembro de esta comunidad. Asegura que los abusos sucedieron cuando tenía 16 años, en el año 1990. Entonces, pertenecía a una congregación de habla hispana que este credo tiene en Bruselas, Bélgica. El agresor era un hombre que mantenía una buena relación con su familia, dice Miguel. Me hizo de todo, pero no hubo penetración. A los 19 años, ya en España, relató a los ancianos de una congregación lo que había vivido. Al acabar, le prometieron que recibiría apoyo espiritual, pero le pidieron que no lo denunciara, a pesar de que asegura que había dejado claro que existían más víctimas del mismo agresor sexual. No traigamos oprobios a nuestra comunidad, fueron las palabras que escuchó en el año 1993. García está convencido de que los ancianos anotaron toda la información que él facilitó en aquella sesión, sus datos personales, los del presunto pederasta y los abusos sexuales, y la introdujeron en un sobre. Guardaron el original en el archivo de la congregación y mandaron una copia a la sede central en Madrid. También afirma García que existen más informes como el suyo en otras congregaciones españolas que tampoco se han denunciado. Según Miguel García, existe un documento interno que fue emitido desde la sede nacional de los Testigos de Jehová en Madrid. Este está dirigido a los ancianos de cada congregación y dice que los documentos relacionados con personas sobre las cuales pesa una acusación de abuso sexual de menores debe guardarse en un sobre con su nombre con la anotación no destruir. El sobre se conservará indefinidamente en el archivo confidencial de la congregación. Este es un flash informativo del Gobierno de Dios. Jesucristo hombre regresó para aclarar lo oculto de las tinieblas, entre ellas la iniquidad de 2000 años de un sistema religioso que ha trastornado a la humanidad. Se siguen destapando abusos sexuales en los Testigos de Jehová. Tras 28 años de silencio, Noelia, una mujer de Barcelona, decidió denunciar ante la Guardia Civil de España el caso de abuso sexual al que fue sometida cuando apenas tenía 8 años de edad. Su historia fue publicada en el diario El Periódico de España y se sumó a otras denuncias que motivaron la apertura de una investigación en contra de la organización Testigos Cristianos de Jehová, que agrupa a más de 100.000 fieles en el país ibérico. Algo grave del caso que también revelaron las víctimas fue que sus congregaciones ordenaron guardar silencio. En el caso específico de Noelia, los ancianos le dijeron que si contaba algo, Jehová dejaría de quererla y se quedaría sin paraíso. Su madre, que también quiso alertar sobre estos abusos, fue intimidada. Hay unos comités judiciales que se puede decir que son paralelos a la justicia española. Esos comités judiciales pueden ser de asuntos, pues eso, que no son delitos, como por ejemplo el fumar. Siempre se ha procurado solucionar los problemas de los testigos de Jehová dentro de la congregación.
no está bien visto ni se anima a que se acuda a la justicia ordinaria. Cuando estos asuntos son delitos penales, pues resulta que ellos no lo informan a la justicia española, no animan tampoco a ir a denunciar a sus adeptos cuando sufren, por ejemplo, abusos infantiles o maltrato en la familia. Existen registros de lo que has hecho y ahora resulta que allí en Betel, en la central de los testigos de Jehová, saben que Juan Rodríguez Fernández hizo esto y lo guardan, sí, lo guardan de por vida. Cada día que pasa estamos recibiendo más personas con este asunto de que han sufrido abusos en su infancia. Y en el asunto mío personal, directamente, o sea, no querían que lo informara ni que lo denunciara, que no lo hiciera con las palabras de no lo hagas, deja que Jehová se ocupe del asunto. Cuando llegó el año 2000, que ya contaba con 26 años, entonces lo informé de lo que había pasado. Esta persona sigue siendo testigo de Jehová actualmente y la respuesta que obtuve, pues claro, me desanimó muchísimo a mí, a mi mujer y a todos los que nos rodeaban, que fue que no iban a hacer nada y me aconsejaban el no denunciarlo y que dejara el asunto en manos de Jehová. Estoy seguro de que la cúpula sabe lo que está haciendo y están estafando a los pobres hermanos sin importarles el daño que les producen y que le han producido. Como colectivo de víctimas, hacer una carta abierta a diferentes estamentos, tanto nacionales en España, sede nacional de los Testigos de Jehová, como también al cuerpo gobernante, que no deja de ser el mayor estamento que hay dentro de los Testigos de Jehová, que está en Estados Unidos. Lo que pretendemos es dar una llamada de atención sobre la problemática, que puedan entender también la necesidad de cambio y que se pongan a trabajar en ella. Desgraciadamente los Testigos de Jehová se encuentran en una situación bastante complicada. Ya se fue desgranando en diferentes diarios aquí en España, pero deja constancia de que ha habido una voluntad deliberada de esconder casos de abusos dentro de las distintas congregaciones. Y ha sido una voluntad deliberada porque los diferentes ancianos o pastores locales seguían procedimientos escritos. Entonces lo que queremos batallar es por el cambio de estos procedimientos. Nuestro colectivo, no asociación, sino colectivo, estamos en favor del derecho de creencia, estamos a favor de que cada uno crea lo que cree, lo que quiera, sea continuar siendo testigo o profesar otra religión, pero que también cualquier creencia esté ahora mismo en el 2016 cumpliendo la ley. Y realmente estas actuaciones, estos procedimientos rayan la ilegalidad y queremos que esto cambie. Aquí yo creo que hay un punto diferencial. Desgraciadamente los abusos a menores han ocurrido en demasiadas ocasiones, en demasiados lugares, y no solamente por parte de cierta confesión religiosa, sino de otras, de grupos deportivos, de asociaciones. Es decir, no lo limitamos, pero dentro de la confesión de los Testigos de Jehová, desgraciadamente, desde hace ya demasiado tiempo, hay instrucciones escritas de cómo manejar estos asuntos, de cómo manejar estos casos, y en ninguno de ellos estaba la mención debes, tú pastor dentro de la congregación, debes informarlo a las autoridades. Y nos hemos sentido desprotegidos, y lo que nos sorprende es que en el 2016 todavía quede una confesión legal, inscrita en España, reconocida como de notorio arraigo, que siga con unos procedimientos de este tipo. Cualquier persona, cualquier niño o niña en este país debe tener su salud protegida, y si alguien es conocedor de un delito, debe informarlo. Es lo que la ley dice, y desgraciadamente esta confesión no lo está llevando a cabo.
Según la página web El País, ha tenido acceso a los documentos confidenciales de los testigos de Jehová en los que muestra cuáles son los procedimientos que siguen en esta organización cuando se encuentran con casos de este tipo. Así funcionan los testigos de Jehová. La cúpula dirigente redacta las directrices a seguir e idea las normas internas. En todos los casos, a la víctima le asiste el derecho absoluto de denunciar el abuso ante las autoridades, afirma este documento. Pero a partir de ahí, la circular no vuelve a referirse a la ley y basa todas las instrucciones y órdenes en protocolos de actuación internos. Cuando llegue a oídos del cuerpo de ancianos una acusación de abuso de menores, 2 de ellos deben llamar inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales para recibir asesoramiento legal. Tras recibir asesoría de la sucursal, el cuerpo de ancianos nombrará a 2 de sus miembros para que realicen una investigación basada en la Biblia de toda acusación de abuso sexual a un menor. Estos deben seguir escrupulosamente los procedimientos establecidos en las Escrituras. Si el cuerpo de ancianos determina que hay prueba bíblica suficiente para la formación de un comité judicial, el coordinador lo comunicará. El documento también se refiere a la pena recibida por un pederasta, que será como máximo de expulsión permanente de la orden, aunque en la mayoría de estos casos la expulsión es temporal, hasta que muestra arrepentimiento. Según se puede leer en los mismos documentos, es decir, un pederasta no solo no sería denunciado en los testigos de Jehová, sino que con mostrar arrepentimiento será absuelto y perdonado. Si ha sido usted víctima o conoce algún caso en el que se haya visto involucrada alguna organización religiosa, denúncielo. Acérquese a las autoridades pertinentes y denuncie este delito. Desde que en el año 2013 se creó la Comisión Royal de Australia con el objetivo de dar respuesta institucional a los casos de abuso sexual infantil, Angus Stewart, consejero superior, asistente en la comisión, describió cuando se inició una audiencia a los testigos de Jehová como una secta insular, con reglas diseñadas para detener los informes sobre abuso sexual. La evidencia de que hubo 1.006 presuntos autores de abuso sexual a menores identificados como testigos de Jehová desde 1950 y que ninguno de estos fue investigaciones acerca de esta aberrante situación. Bienvenidos. Los testigos de Jehová, cuya sede principal se encuentra en Estados Unidos, están integrados por alrededor de 8 millones de personas en todo el mundo. Esta organización religiosa ha sido investigada en repetidas ocasiones por las denuncias sobre abuso sexual hacia miles de niños que ahora son jóvenes. Desde 1950 al 2014, los testigos de Jehová acumularon unos 5.000 archivos que detallaban casos de abuso sexual contra 5.000 niños afectados por al menos Recientemente, los medios de comunicación están siendo impactados con las escalofriantes denuncias de abuso sexual por parte de los testigos de Jehová, pero sobre todo por el hermetismo y silencio asolapado con el que esta institución encubre a sus miembros adultos
dejando desprotegidos a los niños y jóvenes que se ven acosados por los miembros de esta institución. Hoy seremos testigos de testimonios reales en sus archivos. Un total de 127 miembros de la Iglesia, agresores sexuales, fueron sancionados, pero nadie informó a las autoridades. El abuso infantil fue escondido. Ahora, todos estos detalles que se viven dentro del cerrado mundo de los testigos de Jehová está siendo expuesto en Australia, empañando gravemente la imagen de esta poderosa organización religiosa. Vamos a comenzar con Australia, donde por lo menos se registraron 1000 casos de abuso sexual durante 60 años. 1000 de sus miembros, quienes creen que solamente ellos proclaman la verdad de Dios. Jóvenes agredidos por sus compañeros de religión, adolescentes violados por sus padres, incluso las víctimas fueron obligadas a orar junto con sus abusadores. Cuando los niños buscaron ayuda, la obsesión de la iglesia con el secretismo les dio una patada. Las víctimas, ordenadas a guardar silencio, tuvieron que enfrentarse a sus agresores cara a cara. Todas las acusaciones, que en promedio fue de una al mes durante 65 años, fueron registradas cuidadosamente y guardadas